Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Muchísimas gracias por estar aquí. El mundo del chisme de celebridades vuelve a vibrar con una afirmación que no deja a nadie indiferente. Supuestas declaraciones atribuidas a Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, filtradas desde conversaciones privadas, encendieron de inmediato las redes y corrieron como pólvora en los pasillos de la farándula. En cuestión de horas, el tema saltó a la cima de la agenda con titulares que lo presentan como un exposé que habría destapado lo que nunca se contaba en voz alta. Y claro, cuando los nombres son tan grandes y tienen una historia compartida, cada susurro se convierte en trueno. Según lo que circula, Kerem habría comentado en confianza sobre aspectos que rara vez se tocan al hablar de Hande, desde su comportamiento cuando las cámaras se apagan hasta detalles de su dinámica de trabajo en un set, pasando por retazos de vida privada que jamás aparecieron en portadas. Esto pega fuerte porque ambos, Kerem Bürsin y Hande Erçel, no solo forjaron un vínculo que cautivó al público, sino que además se movieron durante años en las mismas alfombras, en los mismos eventos, bajo las mismas luces que los convirtieron en la pareja más comentada de su generación. Que lo insinuado haya salido de charlas íntimas y no de una entrevista formal solo alimenta la curiosidad. La intriga crece cuando la versión depende de quién la cuenta y de cómo la interpreta. Lo que más llama la atención es que Kerem Bürsin, hasta ahora, ha evitado entrar en guerras de palabras. En su imagen pública pesa la discreción, el trabajo constante, el cuidado de su entorno, y ese aire de caballero que no se presta a espectáculos. Por eso mismo, verlo envuelto en titulares tan ruidosos despierta la gran pregunta: ¿qué fue lo que colmó el vaso? Algunos columnistas de farándula especulan que no se trata de un ataque improvisado, sino de la filtración de viejas frustraciones, pensamientos que llevaban tiempo guardados y que, al calor de confidencias nocturnas, se mezclaron con recuerdos, nostalgia y quizá con algo de cansancio acumulado. Nada más peligroso que una palabra dicha en voz baja en el oído correcto, los ecos llegan lejos. Del lado de Hande Erçel, por ahora, silencio absoluto. No sorprende. Hande, con proyectos que cruzan fronteras, campañas internacionales y una agenda donde imagen, arte y disciplina se abrazan, ha preferido a lo largo de los años ignorar el ruido que no aporta. Cuando las olas del chisme suben, ella suele apartarse a la orilla, respira y se mantiene atenta sin dar el paso en falso. Sus seguidores están encendidos, unos aseguran que todo es exageración, que el efecto teléfono descompuesto de las redes infla cualquier frase. Otros responden que cuando el río suena, agua lleva, alimentando el fuego con dudas, con interpretaciones, con preguntas que nadie responde pero que todos quieren escuchar. Y es que lo que se dice detrás del telón tiene un sabor distinto. Las versiones coinciden en que las supuestas frases de Kerem no fueron lanzadas en televisión ni en un comunicado, sino compartidas con su círculo, quizás en cenas tranquilas, quizás en camerinos lejos de los flashes, quizá en llamadas que creyeron seguras. De boca en boca, cada relato sumó matices, agregó comas y signos de exclamación, hasta que el murmullo se volvió grito. En ese proceso, algo es constante: el impacto de ver sus nombres juntos otra vez, no por un estreno, no por una foto, sino por palabras que, si fueron dichas, pudieron tener otro tono en su origen del que ahora se les atribuye. Lo innegable es que la industria los mira. Así como antes suspiraba con ellos, hoy contiene la respiración esperando una reacción. Kerem Bürsin, el hombre que prefiere que su trabajo hable por él, y Hande Erçel, la mujer que convirtió en arte la elegancia de no explicar lo que no hace falta decir. Ambos construyeron una historia profesional y sentimental que la audiencia adoptó como propia, y quizá por eso duele más cuando aparecen grietas nuevas en una pared que creíamos pintada para siempre. Por ahora, ningún equipo ha emitido un comunicado formal. El reloj corre, los titulares también, y el silencio pesa como un telón que no termina de subir. Quienes los conocen de cerca recuerdan que su química fue pura electricidad desde el primer ensayo. Entre jornadas maratónicas, vuelos de madrugada y la presión de un fenómeno global, aprendieron a cuidarse. Y cuando la vida los puso en caminos distintos, eligieron la elegancia del respeto. Por eso hoy sorprende que alguien, en alguna sala discreta, jure haber escuchado a Kerem describiendo detalles del carácter de Hande fuera de cámaras, sus gestos cuando el día se alarga, su obstinación dulce cuando un plano no queda, su obsesión por los detalles que el público no ve pero que a ella no la dejan dormir. ¿Es una crítica?
¿Es una postal de admiración mal transcrita? ¿O es simplemente un recuerdo empañado por el tiempo y por la necesidad de convertir cualquier frase en material de espectáculo? Hay quienes sostienen que el ambiente se cargó por reuniones donde coincidieron viejos conocidos, anécdotas que pedían salir y brindis que aflojaron la lengua. Otros aseguran que todo se desmiente solo porque el querem de los sets, reservado y protector con lo suyo, no caería en indiscreciones. Y también están los que creen que el punto no es si las palabras existieron, sino lo que ahora representan, una excusa para volver a ponerlos frente a frente en la imaginación del público, para atar cabos con hilos invisibles, para recordar que tuvieron un nosotros que marcó una época. En el eco de estas versiones siempre aparece la misma pregunta: ¿de verdad hay algo nuevo, o solo es el mismo recuerdo contado por voces nuevas? Mientras tanto, el lado comercial no es indiferente. Marcas, productores y plataformas observan desde la sombra. Saben que un rumor bien contado es un motor de atención. Al mismo tiempo saben que lo que sostiene carreras como las de Kerem Bürsin y Hande Erçel es el profesionalismo. No hay nada más peligroso que una narrativa que se sale de control. Un paso en falso, y la conversación cambia de rumbo. Por eso, tal vez, nadie habla aún. Se mide cada palabra, se pesa cada silencio. Y en esa balanza de horas y titulares, la audiencia compone su propia historia con retazos, con recuerdos, con esa sensación de que entre ambos hubo algo que el tiempo no borra del todo. En redes, los bandos están formados. Hay quien defiende a Kerem con uñas y dientes, apuntando que tantas veces lo vieron proteger a su equipo, elegir callar en vez de prolongar una polémica, y que resulta extraño imaginarlo soltando críticas por la espalda. Y hay quien sale por Hande recordando su trayectoria impecable, su paciencia, su lealtad hacia quienes confían en ella, y afirmando que si calla es porque no necesita gritar para que la verdad se escuche. Entre unos y otros, el gran público hace lo que siempre hace: esperar el próximo capítulo. Lo cierto es que la historia, contada así, cabe en una sola línea rotunda: alguien habría dicho algo, en un lugar donde no debía contarse, sobre una persona a la que todos creemos conocer. Detrás de esa línea, sin embargo, hay toda una arquitectura emocional: lo que se decide compartir, lo que se decide guardar, lo que duele, lo que se exagera, lo que se olvida para seguir adelante. Y ahí, entre el rumor y la memoria, está la esencia de por qué este exposé prendió como nunca. Porque no habla de cualquiera, habla de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que ya no necesitan apellido para llenar un titular. ¿Habrá respuesta? De Kerem quizá un gesto, quizá una aparición pública con una sonrisa serena y un agradecimiento a los fans, sin entrar en detalles, eludiendo trampas. De Hande tal vez una foto luminosa, un mensaje breve, una frase sobre mirar hacia adelante. O tal vez nada, quizá la estrategia sea dejar que el ruido se canse solo, porque el escándalo, sin combustible, termina durmiéndose. Y si llega la palabra oficial, será medida, será clara, será un punto final que para algunos sonará a punto y seguido. Por ahora, toca recordar que todo son versiones. Piezas del rompecabezas que no encajan del todo. Un rumor no es un veredicto, un comentario no es una sentencia. Y aún así, basta una sola oración para encender días de conversación. El espectáculo funciona así: una silla vacía en una mesa, una carcajada a destiempo, un saludo que alguien no vio, y ya tenemos capítulo nuevo. Esta vez el capítulo lleva como protagonistas a Kerem Bürsin y Hande Erçel, con la audiencia en vilo, con el guión escribiéndose en tiempo real. ¿Se aclarará todo con un comunicado? ¿Se archivará entre tantos titulares que se olvidan? ¿O volverá con otra forma, en otro momento, como regresan las olas que nunca dejan de romper? Desde aquí, desde Escándalos de Series Turcas, les contamos lo que se oye en los corredores y lo que el público siente en el pecho cuando escucha sus nombres juntos. Hay emoción, hay nostalgia, hay curiosidad. No olvidemos que el corazón de esta historia late en las horas compartidas, en el respeto sembrado, en los proyectos que los pusieron frente a frente y que hoy, aunque todo sea distinto, siguen brillando en la memoria colectiva. Lo demás por ahora no es más que rumor e información de pasillo, esa que tantas veces se deshace con la llegada del sol. Y sin embargo, qué fascinante es mirar cómo una frase que tal vez nació de una confidencia se vuelve cometa en el cielo del entretenimiento. Los que estuvieron esa noche dicen que la voz de Kerem no sonó a reproche, sino a descripción. Que si hubo palabras, tal vez fueron pinceladas de una etapa intensa,
dichas sin mala intención, pero capturadas por oídos que no perdonan matices. Ahí se bifurca el cuento, hay quienes ven en esto una catarsis y quienes ven un malentendido amplificado. Sea como sea, lo que nos deja es la misma certeza de siempre, Kerem Bürsin y Ander Zell son tema, incluso cuando no hablan. La última vuelta de tuerca apareció cuando alguien aseguró que en esas confidencias, Kerem subrayó la ética inflexible de Ande, su forma de empujar hasta que el resultado sea perfecto, y que lo que para algunos sonó duro quizá fuera, en realidad, una declaración de admiración con bordes ásperos. La ironía es deliciosa. Lo que se vendió como un exposé lapidario podría ser exactamente lo contrario, una forma torpe de decir, así de grande es. Pero en el juego del rumor, la edición manda. Se cortan pausas, se cambian puntos por signos de exclamación, se sugiere intención donde quizás solo había memoria. El tiempo decidirá. A veces basta un encuentro fortuito, una sonrisa compartida en un evento, una mirada que diga que todo está en su sitio, para apagar una tormenta. A veces, en cambio, el silencio es la única respuesta posible. Lo que podemos asegurar hoy es que ninguna de las dos partes ha salido a confirmar ni a negar nada. Y que en ese vacío, las voces ajenas hacen y deshacen. Por eso conviene oír, pero también recordar quiénes son Kerem Bürsin y Ander Zell cuando el ruido baja, profesionales que cuidan lo suyo, que prefieren construir antes que discutir, que han sabido transformar presión en legado. Así llegamos al final de este capítulo, con el telón a medio caer y la sala todavía llena. Si mañana aparece un comunicado, aquí estaremos para contarlo con calma, con precisión, con la misma pasión con la que seguimos cada paso de sus carreras. Si en cambio todo se diluye, recordaremos esta oleada como una más en un mar que no deja de moverse. Porque al final este es el juego, rumores que suben, silencios que hablan, verdades que el tiempo pone en su sitio. Y en el centro dos nombres que el público no quiere dejar de pronunciar. Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas. Si te gustó este vídeo, suscríbete y compártelo. Nos vemos muy pronto con más historias, más detalles y sobre todo con ese pulso que solo late cuando Kerem Bürsin y Ander Zell vuelven a cruzarse, aunque sea en los titulares.